Bueno, ya son las 8, unos 10. Vamos a dar por inicio al caso clínico del día de hoy, que es de inmunología clínica. Agradezco el asesoramiento a la doctora en medicina María del Carmen Zárate Hernández. Y yo soy Alberto González Cerrualcaba, residente de segundo año de alergia e inmunología clínica. Y pues bueno, vamos a hablar acerca de, principalmente es un caso clínico y cómo hay que abordar a estos pacientes cuando se sospechan algún tipo de inmunodeficiencia. Va a ser una clase un poco interactiva, entonces pues voy a hacer preguntas. ¿Ok? Entonces, el caso clínico, vamos a empezar desde el interrogatorio y aquí la gran pregunta es que si es importante hacer un buen interrogatorio en estos pacientes. Y la respuesta es que sí, es lo más importante en los pacientes que sospechamos en una inmunodeficiencia. Y iniciamos con la ficha de identificación. Es un paciente de 3 años, es género masculino y él es originario y reside aquí en Monterrey. Las iniciales de su nombre, RMJ, y él fue producto de la primera gesta, normoevolutivo, sin complicaciones durante la cesárea y todo el embarazo pues no tuvo ninguna complicación. El desarrollo para ahorita la edad ha sido completamente normal en lo social y lo neurológico y lo psicomotor. Las vacunas completas sin ningún tipo de reacción y la onfalorexis fue a los 14 días de vida. Entonces, otros datos importantes, el paciente ha estado internado durante 4 ocasiones. La primera fue en diciembre de 2021 por una gastroenteritis, la segunda en marzo de 2022 por una neumonía y la tercera en octubre del 2023 aquí por una otomastoiditis y la cuarta es por una cirugía que tuvo por la orquidopexia. Este fue el año de vida. Y el paciente hasta los 3 años, la mamá le dio pecho exclusivo y el paciente va a la guardería desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y alergias, el paciente desde los 3 meses tuvo alergia a la proteína de leche de vaca, la cual fue diagnosticada por un pediatra y él mismo le hizo la dieta de reintroducción y pues totalmente, ahorita ya consume lácteos sin ningún problema. Y tiene rinopatía crónica. Entonces, como antecedentes familiares, se preguntaron a los papás, principalmente si había consanguinidad o endogamia, y pues bueno, fue negado. El papá de 30 años, él es técnico radiólogo y es originario de aquí en Monterrey, y aparentemente sano. Y la mamá de 31 años es enfermera aquí en el hospital, y es originaria también de Monterrey y aparentemente sana. Entonces aquí, hasta ahorita hay algo importante que los haga sospechar en alguna inmunodeficiencia. Como siempre, para sospechar hay que saber. Entonces, lo que tu mente razona, pues tu corazón lo sabe. Entonces, ahorita algo que les llame la atención en este paciente, infecciones recurrentes, ¿qué más? Pero hasta ahorita no es lo más importante que tenemos en el cuadro. Entonces, pues aquí hay que saber que preguntándose a Roma, entonces en el abordaje de los pacientes que tienen inmunodeficiencia, como ayer lo vimos, bueno, esta semana que Obed y yo fuimos a interrogar a un paciente, aquí nos tenemos que convertir en esta persona, en Pati Chapoy. Entonces, hay que ser muy chismosos en estos pacientes e interrogar todo, desde dónde nacieron, cómo se llaman los papás, de cuánta gente vive en el pueblo en el que están. Entonces hay que saber también si hay muertes tempranas en la familia, porque esto nos eleva el índice de sospecha en las inmunodeficiencias, si ha tenido abortos, si hay consanguinidad, si, de dónde nacieron, cuáles son los apellidos. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente que llega y se llama, no sé, Pedro García García, pues ya sabes que aquí puede haber algo que nos haga sospechar en algún tipo de consanguinidad o endogamia. Y si vive en una comunidad, que esto lo hemos visto en alguna ocasión en los pacientes que son menonitas, ¿no? Entonces, siempre se tiene que interrogar esto y esto pues parece meme, pero es realidad. Entonces, aquí dice, para los que están hasta atrás, dice, la vida me hizo tu primo, pero el norte me hizo tu esposo. Entonces, sí existen este tipo de cosas y hay que interrogarlas en estos pacientes. Entonces, Zapati Chapoy. Entonces, aquí también es importante saber si nosotros los hombres somos culpables o víctimas de estas enfermedades que dice el público. ¿Eh? ¿Víctimas? ¿Por qué? Ah, bueno, que hay muchos padecimientos en estas inmunodeficiencias que son ligados al X. De estas que puse, ¿cuáles son ligadas a X? ¿Quién dice otra?
todas. Entonces, estas pues tienen diferentes tipos de herencia, pero la principal es la ligada al X. Entonces hay que interrogar bien de que, oye, cuántos familiares hombres o cuántos primos o lo que sea tienen algún padecimiento que se parece al que tiene su hijo en este momento. Entonces, si ya sabemos que es ligado al X, tenemos que dar un asesoramiento a la mamá acerca de que puede tener otro hijo que puede tener esta patología. Entonces aquí también, ¿se acuerdan a qué edad se le cayó el cordón? ¿Es normal o es anormal eso? Normal. ¿Hasta cuándo vamos a decir que es normal que se caiga el cordón? Ujú. Hay diferentes literaturas, lo más habitual es entre los 7 y los 21 días. Ya después de esto hay que sospechar en algún tipo de patología. Por ejemplo, de las que tenemos aquí abajo, ¿qué debo de sospechar si hay un retraso en la caída del cordón? ¿Cuál de esas es correcto? Todas son correctas, ¿ok? Entonces, si pensamos en una inmunodeficiencia, pues sí, esa es la que más nos hace pensar en este tipo de patología, pero todo este tipo de situaciones puede llegar a que el cordón se tarde en caerse. Entonces, ¿qué son los defectos de adhesión leucocitaria? Pues son patologías, es una inmunodeficiencia, una patología que es porque el neutrófilo, por así decirlo, pues no llega al sitio en el que tiene que actuar. Entonces hay un defecto en el rodamiento, en las integrinas, en todo este tipo de cosas. Entonces no se llega a formar pues la defensa, por así decirlo, el APUS o que llegue a combatir a los patógenos. Entonces, principalmente van a ser lactantes, las características que tienen una onfalorexis tardía. Y eso es característico porque como no llega al neutrófilo, pues se va a estar acumulando. Entonces, si tú le tomas una biometría al paciente, va a tener neutrofil. Entonces, estos pacientes, si a los 2 años, antes de los 2 años no se llega a trasplantar, pues pueden a llegar a tener un desenlace fatal. Entonces, ¿qué tiene que ver la guardería? Aquí, porque lo puse. Exactamente. Entonces, normalmente tenemos como que cierto tipo de infecciones que el paciente puede tener en un año, ¿ok? Estos van a variar dependiendo si el paciente pues lo cuida la mamá o si está en una guardería o si tiene hermanos que vayan a la escuela o si los papás fuman o si cualquier situación puede hacer que esto aumenten las infecciones, pero que no sea una inmunodeficiencia. Entonces hay que descartar todo cuando estamos interrogando bien a estos pacientes. Y el 30% de los pacientes que tienen pues algún tipo de alergia, pues tienen más riesgo de presentar infecciones. Y esto lo vemos en la práctica diaria aquí. Entonces, ¿hasta cuántas infecciones de un niño que está en guardería o que tiene hermanos mayores o que sus papás fuman? Pues diferentes bibliografías te dicen que pueden tener hasta 16 al año. Entonces, estos pacientes van a ser clientes frecuentes en la consulta de pediatría. Entonces, si van a ejercer algo como pediatras, pues háganle un descuentito de esos pacientes. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar de un error innato de la inmunidad? Entonces, no toda infección o infecciones de repetición va a ser un error innato de la inmunidad. De esos pacientes que evaluamos, cerca nada más del 10% lo van a tener. Entonces, ¿qué nos hace aumentar el índice de sospecha? Son infecciones que comienzan a temprana edad. Todo esto dependiendo si es una inmunodeficiencia celular o humoral. Principalmente las celulares son las más tempranas. Entonces, las infecciones, tú tienes un paciente con una infección, le das el antibiótico adecuado a la dosis correcta y se tarda más en resolver esta infección. Entonces, aquí ya tienes que elevar también tu sospecha. Se enferman de organismos que son oportunistas o son organismos normales, por ejemplo, se enfermó de una otitis y ya se complicó el paciente, cuando lo habitual es que nada más resuelva el cuadro con el antibiótico. Entonces, cuando llega a pasar este tipo de cosas, sí tenemos que sospechar en esto. Cuando hay falla de medro y cuando tienen múltiples infecciones que ocurren al mismo tiempo. O sea, tengo una otitis y luego trae una neumonía y luego trae una candidiasis y trae esto. Entonces, ahí dices, oye, ¿qué está pasando? Esto no es normal. Y bueno, las señales de alarma, que estas ya conocemos del modelo de Jeffrey Model. Entonces, estas se hizo como que un comité para elevar la sospecha de que si el paciente puede reunir, o sea, si tiene alguno de estos signos de alarma, pues puede presentar una inmunodeficiencia. Entonces, pues Jeffrey Model fue un niño que tuvo una inmunodeficiencia, por eso se llama Jeffrey Model.
Entonces él le dice a sus papás de que, oye, ayuden a más gente, porque tenían mucho dinero. Entonces fue cuando empezaron a crear esta asociación. Entonces ayudaron a muchos niños y están investigando, investigando. Entonces esto lo pueden checar en internet. Pero pues esto lo tenemos que tener nosotros como ya inmunólogos clínicos, lo debemos de tener o saber, ¿no? De estas señales de alarma. Entonces, ¿cuál de estas 10 tiene mayor peso? Las 10 señales tienen cerca del 56% de sensibilidad y como el 15% de especificidad. Y se estableció que estos tres son los que aumentan más el índice de sospecha, que es la historia familiar de inmunodeficiencia, el uso de antibióticos intravenosos y la falla de Medr. Entonces, las vacunas, ¿qué pasa con las vacunas? ¿Aquí el paciente había tenido reacción o no? Cuando le habían puesto la vacuna, no, ¿verdad? Entonces, pues conocemos todo el auge que hubo de que los antivacunas, y pues esto es cierto, cuando tenemos un paciente que tiene inmunodeficiencia. Entonces aquí, por ejemplo, las vacunas sí pueden causar enfermedad y pueden causar muerte si estamos ante un paciente que esté inmunocomprometido. Entonces, este fue un estudio aquí en México de pacientes con enfermedad granulomatosa crónica que aquí pues en México se vacuna con BCG y pues desgraciadamente por así decirlo tiende a hacer nuestro screening en estos pacientes. Entonces de 98% que se vacunaron con BCG, 75% tuvo reacciones relacionadas a la vacuna, 60% BCGitis y un 15% de esos pacientes murieron. Entonces principalmente en este tipo de patologías. Entonces, si sospechamos en un paciente que puede tener una inmunodeficiencia, de preferencia no vacunarlos con bacterias vivas o virus vivos hasta que ya se aborde y ya descartemos todo esto, ya lo empezamos a poder, ya lo vamos a poder vacunar. Entonces, ¿cuáles están contraindicadas? Bacterias y virus vivos, como la polio, la triple viral, fiebre amarilla, BCG, rotavirus y varicela. Y eso de enfermedad granulomatosa, ¿qué es, Obed? Ahí dice, pero pues sácalo lo que tú sepas. Ujú. Y se va a caracterizar sobre todo, por ejemplo, de recurrentes de infección, enfadopatías, abscesos Ok. y formación de granulomas. Ok, entonces es una patología de defecto de la fagocitosis. Entonces, principalmente van a ser hombres, presentan neumonías, linfadenopatías, abscesos, autoinmunidad, infección profunda por hongos y por bacterias y van a formar granulomas. El gen afectado es el CIBD y la proteína del GP91-POX. Y esos pacientes pueden tener reacciones a las vacunas, como la BCG, que pueden tener BCGitis cuando es local y BCGosis cuando es diseminada. Y en el abordaje, aquí pues va a haber dos. El NBT, que literalmente es operador dependiente, va a ver cómo oxida el neutrófilo. Y el de HR123, la dihidrorhodamina, que va a ser que es por citometría de flujo. Entonces, el tratamiento va a ser profilaxis antimicrobiana, gamma globulina, interferón y trasplante en algunos casos principalmente. Entonces, bueno, aquí fue como que la primera parte del abordaje y qué pasó con este paciente. Al año 4 meses empezaba con infecciones de vías aéreas superiores, repetición al menos una vez al mes y usaba antibiótico en ocasiones cuando iba con algún pediatra. Aquí el dato curioso es que el paciente había empezado la guardería a esta edad. El primer internamiento lo tuvo a los 2 años, estuvo internado durante una semana y fue por gastroenteritis y le dieron antibióticos intravenosos. Y aquí se aisló un virus que era el astrovirus. A los 2 años y medio tuvo el segundo internamiento que estuvo durante 15 días con una neumonía y una gastroenteritis y también estuvo con antibiótico terapia y se aisló el norovirus. Y a los 2 años, 2 años y 8 meses, el paciente ya presentaba infecciones de repetición al menos cada 15 días y es por eso que decide acudir aquí al servicio de inmunología. Entonces, este no soy yo en mis relaciones, esta es lo que hay que pensar con los pacientes. ¿Ok? Entonces, si estamos un paciente que se está enfermando cada rato, entonces ya hay banderas rojas que hay que poner atención para ya abordar a este paciente. Entonces, en la exploración física en este paciente, pues realmente eran datos de rinopatía crónica lo que presentaba. Llamaba la atención que el paciente tenía bocio y exoftalmos.
Y la piel simplemente nada más cirrosis, no tenía huellas de rascado ni nada. Y en lo pulmonar presentaba tos, que principalmente era seca y se exacerbaba por medio de esfuerzos. No tenía sibilancia, sino datos de dificultad respiratoria y lo cardiovascular y gastrointestinal, pues nada que nos llame la atención en este paciente. Entonces se solicitan estudios. ¿Qué estudios vamos a pedir en un paciente que sospechamos en inmunodeficiencia? Obviamente los tengo aquí en la pantalla, pero véanme a mí y díganme qué van a pensar o cómo van a abordar estos pacientes. Digo, porque ya el otro año nosotros ya no vamos a estar, entonces principalmente los R1 son los que van a tener que abordar a estos pacientes y que van a solicitar. Ujú. Ok, entonces vamos a abordar a este paciente con una biometría hemática, la cual aquí salió normal. Se descartó inmunodeficiencia secundaria por medio de VIH y pues toxoplasma y todo lo del TORCH, todo normal, inmunoglobulinas normales, su población es de linfocitos normales y pues por el bocio del exoftalmo se mandó al servicio de endocrinología pediátrica y también como el paciente presentaba datos sugestivos de alergia, entonces se tomaron pruebas del medio ambiente, las cuales salieron positivas para 3 aeroalérgenos y se inició inmunoterapia. Entonces, si ya tenemos todo normal, pues ahora qué vamos a sospechar o qué hay que pensar en todo lo que acabamos de ver. Entonces hay que ser curiosos con estos pacientes. La curiosidad es una de las más permanentes y seguras características de una vigorosa inteligencia. Entonces, para sospechar, pues hay que saber sobre esto. Entonces, ¿qué nos llama la atención en la exploración física? Hay demasiados datos que nos pueden orientar hacia un diagnóstico de un error innato de la inmunidad. Por ejemplo, un paciente con alergias que tiene asma de difícil control puede ser una deficiencia de IgA o si tiene eczema, el síndrome de Wiskott-Aldrich. ¿Que alguien sabe qué es eso? No, seguro. Bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito. Alergias severas a alimentos, un síndrome de hiper-IgE que pues la mutación es en DOC8 y eritrodermia también, síndrome de Wiskott-Aldrich, el síndrome de Omenn. Si tiene una cardiopatía, pues hay que pensar en un síndrome de George. Y si tiene infecciones por virus en piel, puede ser un síndrome de hiper-IgE por de DOC8. Y si tiene persistencia de la primera dentadura, también síndrome de hiper-IgE. Eczema gangrenoso, albinismo parcial en caso de un síndrome de Griscelli o Chediaque-H. Y si tiene tetania, un síndrome de George. ¿Por qué? ¿Qué? Ajá, hacen hipocalcemia. Y si tiene lonfalitis o caída del cordón que se tarde más, o sea un retardo en la caída del control, pues como ya lo vimos, defectos de lesión leucocitaria y ausencia de timo también en el síndrome de Dios. Cuando tienen síndrome urémico hemolítico típico, esto lo acabamos de ver en esta clase esta semana por deficiencias del complemento. Y ataxia, telangiectasia pueden tener la ataxia, pues la telangiectasia por eso se llama así. Y la aniridia también en el síndrome de Omenn. Entonces, ¿en qué pensar dentro del abordaje? Como ya lo dijimos, pues hay que sospechar todo lo que no es inmunodeficiencia primaria, hay que descartar que no sea una secundaria. Entonces, si estamos ante un paciente que se está enfermando muy seguido o que tiene una neumonía, pues hay que descartar todo lo demás, algún linfoma, alguna leucemia, alguna infección por VIH, todo lo que no es algún error innato de la inmunidad. Y aquí, por ejemplo, pacientes que tenían neumonías atípicas y los estudiaron, el principal común, o sea, el principal etiología era que los pacientes habían sido, por ejemplo, prematuros o que tenían una infección por TORCH o que, por ejemplo, estaban en alguna guardería, por así decirlo. Entonces, hay que interrogar bien a estos pacientes. Entonces, cuando pedimos una biometría hemática, pues nos puede ser suficiente para sospechar en alguna inmunodeficiencia. Pues sí, en algunos tipos de errores innatos de la inmunidad. Entonces aquí tenemos ese estudio en el que, por ejemplo, la parte de acá arriba nos habla de que los pacientes que tenían algún error innato de la inmunidad, dependiendo del grupo de la UIS, la principal fueron las citopenias, o sea, si el paciente tenía citopenia o anemia hemolítica, trombocitopenia, trombocitosis, pues eran los datos más característicos en los pacientes que tenían algún tipo de error innato de la inmunidad.
Entonces, ¿qué nos hace sospechar? Por ejemplo, si tenemos un defecto de adhesión leucocitaria, que es lo que dije que iba a aumentar, los neutrófilos, ¿ok? Si tengo una inmunodeficiencia combinada severa, que son los niños chiquitos, que esa es la urgencia inmunológica que van a requerir trasplante, entonces aquí si yo le tomo una VH, lo que puedo encontrar es una leucopenia. Si tengo una neutropenia cíclica o congénita, pues el mismo nombre lo dice. Va a tener neutropenia y también se puede presentar en pacientes con la gamaglobulinemia de Bruton o síndrome de hiper-IgM. ¿Que alguien sabe qué es la gamaglobulinemia? ¿Tú, Abby? Ujú. Ok, entonces son pacientes que principalmente van a ser hombres, es ligada al X, y aquí la deficiencia es, por ejemplo, el gen BTK en la maduración del linfocito, entonces pues no va a haber inmunoglobulinas, por así decirlo. Entonces, pues sí hay que sospechar, por ejemplo, aquí si tienen una VH, tienen neutropenia, pues nos puede orientar un poquito al diagnóstico. En la común variable van a tener citopenias. En el síndrome de Wiskott-Aldrich, aquí la característica, y es algo que no ponemos, no puede pasar de desapercibido, es que en la biometría hemática viene algo que se llama volumen plaquetario medio. Entonces, si nosotros estamos ante un paciente que tiene pues trombocitopenia y aparte está con alguna infecciones de repetición, y yo o sea, es un paciente que se está enfermando, tiene hemorragias, le tomo la VH, tiene trombocitopenia y el volumen plaquetario medio está bajo, pues aquí ya literalmente ya tenemos el diagnóstico, que diferentes literaturas te pueden decir que es debajo de 7 o de 6.5. Y el síndrome de Omen o el síndrome de hiper-IgE pueden tener eosinofilia. El síndrome de Omen es una combinada severa sindrómica, que son niños chiquitos que empiezan con eritrodermia. Entonces son pacientes que también se tienen que trasplantar y tienen visceromegalias, etcétera. Caída del cabello, el síndrome de hiper-IgE, pues pueden tener eosinofilia también. Entonces, las inmunoglobulinas, pues literalmente son las pruebas de detección más importantes que vamos a solicitar para evaluar a estos pacientes. Y aquí, dependiendo de la patología, pueden estar elevadas o pueden estar bajas, dependiendo qué es lo que está afectado. Por ejemplo, el síndrome de hiper-IgE, pues quiere decir que la IgE va a estar elevada. Síndrome de hiper-IgM, la IgM va a estar elevada. Si tengo gamma globulinemia, la A, acuérdense el sufijo que quiere decir que todo, entonces todas las inmunoglobulinas van a estar bajas. Deficiencia selectiva de IgA, pues el mismo nombre lo dice, entonces la IgA va a estar baja. Y esto también la deficiencia selectiva de IgA, esta puede progresar a que sea una común variable. Y la IgG, pues puede estar afectada en muchas patologías, hipogamaglobulinemia, común variable, agamaglobulinemia, deficiencia de subclases de IgG o defecto de polisacaridosis. Y en la subpoblación de linfocitos, aquí, por ejemplo, vamos a tener, si es un defecto humoral, que aquí lo que pasa es que pues son los anticuerpos principalmente. Humoral son los CD19, que son los linfocitos B. Entonces, pues todo lo que sea de anticuerpos va a ser o sea, si está ahí algo alterado, pues nos hace sospechar en algún tipo de estas enfermedades. Por ejemplo, la deficiencia más frecuente es la deficiencia selectiva de IgA y la deficiencia común variable va a ser la más sintomática. Y cuando estamos ante un defecto celular, el defecto celular es por linfocitos T, que son los CD3. Haz de cuenta que yo me lo imagino así, haz de cuenta que el CD3 es el CAR Junior, que es como que, pues como la marca, y el CD4 es un tipo de linfocito T, es como si fuera la Famous, y el linfocito CD8 es otro tipo de hamburguesa, como si fuera la Western. Entonces, si tenemos CD3, CD4 y CD8, estamos hablando de linfocitos T, nada más que son diferentes, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, va a ser la inmunodeficiencia combinada severa, el síndrome de George o la candidiasis mucocutánea, pero son muchas las que hay. Estos nada más son poquitos ejemplos. Entonces, ¿qué nos va a orientar ante un defecto humoral? Principalmente por frecuencia. Entonces, hay que pensar también en lo más común. Si estamos ante un paciente y ya estamos sospechando en algún error innato de la inmunidad, lo más frecuente es que vaya a ser un defecto humoral. Entonces, este inicia después de los 6 meses y principalmente son infecciones respiratorias altas o bajas. Y los gérmenes involucrados aquí pues, van a ser bacterias encapsuladas.
Y en un defecto celular, aquí van a empezar más temprano que los defectos humorales y pueden tener candidiasis oral, infecciones oportunistas, anormalidades óseas, falla de Medro y visceromegalias o ausencia de timo como en el síndrome de George que ya habíamos visto. Entonces, este paciente se envió a endocrino por el antecedente que teníamos de bocio y exoftalmos. Entonces, ellos hicieron el diagnóstico de un hipertiroidismo de causa autoinmune y se inició manejo con tiamazol y propanolol. Y aquí, pues, lo que tenemos que preguntaron nosotros es que si esto está relacionado con algún tipo de inmunodeficiencia y pues esto pues ya lo sabemos que sí, o sea, antes se pensaba que la inmunodeficiencia y la autoinmunidad eran cosas completamente separadas, pero ahora podemos decir que ya es algo que está conectado. No sabemos si fue primero la autoinmunidad o si fue primero la inmunodeficiencia, no sabemos si fue el huevo o la gallina. Entonces, las inmunodeficiencias primarias suelen ir acompañadas de enfermedades autoinmunes y esto es debido a las células, o sea, hay una mala regulación de las células T y de las células B. Entonces, si tenemos un paciente que tiene autoinmunidad, puede ser el primer signo de alarma para sospechar una inmunodeficiencia. Y bueno, esto lo vemos como que muy lejano, pero pues bueno, esto ya ha pasado aquí también, ahorita lo vamos a ver. Entonces fue un estudio que pacientes que tenían inmunodeficiencia como un variable, cuál era la autoinmunidad más frecuente que podían presentar. En este caso fueron citopenias y artritis y psoriasis. Entonces la imagen de un paciente sobre este estudio. Entonces si tenemos un paciente con autoinmunidad y tiene infecciones de repetición, hay que sospechar que puede tener algún error innato de la inmunidad. Entonces, este fue otro estudio de 98 pacientes con agamaglobulinemia de Bruton, y aquí de estos 98 pacientes, cerca de la mitad tenían artritis. Entonces, el 40% tenían los síntomas desde antes de que se hiciera el diagnóstico de la inmunodeficiencia, y pues la otra mitad no tuvo algún otro síntoma. Entonces, la rodilla, la cadera y el tobillo fueron las articulaciones más frecuentes y la variante, o sea, fue la oligoartritis la más frecuente. Entonces, y aquí en el CRAI, pues hemos visto pacientes con eso, pues sí, de hecho, en el Compedia de este año, pues acabamos bueno, Karen, presentó un caso de una paciente con lupus y que tenía una inmunodeficiencia con variable y fue, pues ganado en el segundo lugar. Y pues a la paciente que tenemos, empezó con alopecia, y una coxi diseminada y ahorita tiene pues la inmunodeficiencia con variable, que pues es una paciente que ya conocemos en este servicio. Y ya acordarnos de que este paciente tenía alergia, entonces con este paciente se hicieron pruebas, salieron positivas y se inició inmunoterapia. Y también tenía asma, aquí se le había dado tratamiento, pero como tiene servicios médicos, pues ellos les dieron el medicamento que tenían ahí disponible. Y pues aquí la pregunta es, ¿se relacionan las alergias con la inmunodeficiencia? Pues sí, de hecho hace un mes la doctora Janet nos dio una clase sobre esto, entonces sí está relacionado. Entonces aquí tenemos un estudio, ese artículo que se publicó en el World Allergy Organization Journal, que fue a nivel mundial, fueron 30 centros en 23 países y reclutaron cerca de 8.500 pacientes. Y aquí la enfermedad alérgica más frecuente pues fue el asma, seguida de dermatitis atópica y rinitis alérgica. Y la inmunodeficiencia que predominaba en estos pacientes fueron por deficiencia de anticuerpos, o sea, defectos humorales. Y los principales fue el síndrome de hiper-IgE, seguido de la deficiencia selectiva de IgA y el síndrome de Wiskott-Aldrich. Esos son los que más se relacionan con la alergia. Y pues bueno, este fue un paciente que tuvimos aquí el día que una alergia alimentaria terminó en un trasplante exitoso. Entonces, este fue un paciente que tenía otitis de repetición, cada 15 días estaba en otorrino, le pusieron tubos de ventilación y este paciente llegó aquí con nosotros porque había tenido vómito y sospechaban que era una alergia al trigo. Entonces, llega aquí con nosotros, de hecho, este paciente pues lo vio la doctora Cindy la primera vez. Entonces, empieza a abordar un paciente con inmunodeficiencia y el diagnóstico fue un síndrome de PI3K delta activado. El paciente se trasplantó y ahorita está libre de infecciones. Y aquí pues está la imagen. Este caso se presentó en Compedia en Acapulco el año pasado y pues también fue segundo lugar de los casos clínicos. Entonces, pues hay que sospechar siempre en esos pacientes. Entonces, en este paciente que ya había salido todo negativo, en todos los estudios se solicitó el exoma, que salió una mutación en el gen, no sé cómo se pronuncia, CBLIF,
¿Qué es eso? Es el factor intrínseco de unión a la cobalamina. Entonces aquí lo característico de este gen, o sea, de esta mutación de este gen es que tienen anemia perniciosa congénita y este ayuda para la absorción adecuada de la vitamina B12. Bueno, ¿y qué tiene que ver este gen con la inmunodeficiencia? Pues bueno, ahí en la clasificación de la UIS, pues dice que en el grupo 6 son defectos de vitamina B12, pero no está este gen. Entonces, lo principal en estos pacientes es que tienen anemia megaloblástica, que pueden tener defectos cognitivos y neurológicos. Entonces, pusimos a investigar que si está relacionado o no este gen con inmunodeficiencias, y pues realmente es que no se encontró tanto. Ahí como que son reportes de caso, por ejemplo, el síndrome de APZ, que esta es una poliendocrinopatía autoinmune. Entonces lo único que se relaciona es que estos pacientes pueden llegar a tener anemia perniciosa. Simplemente es eso. Y el síndrome de Imerslund es una deficiencia de vitamina B12 congénita. Entonces, ¿está relacionado? No, nada más. O sea, este gen no, pero en un paciente que tú abordas puede llegar a tener anemia megaloblástica. Es lo único o anemia perniciosa. Es lo único que yo pude encontrar. Entonces, ¿está relacionado esta mutación? ¿Ese es el exoma del paciente? Pues realmente no. Aquí dice, no se detectaron variantes clínicamente relevantes para el fenotipo descrito. Entonces, ¿qué pasó con este paciente? Ya pues no tenemos, o sea, ya todo lo que se estudió había salido negativo. Entonces, ¿qué pasó después de que el paciente, pues ya lo estábamos abordando? 6 meses después, el paciente acude aquí nuevamente a internamiento y inicia con fiebre, cefalea, vómito y dolor ótico. Entonces, el paciente acudió a urgencias, le inician manejo con antibiótico terapia, lo egresan a su casa y el paciente de 4 a 7 días no ve mejoría y se agregan nistagmus, estrabismo y marcha disbásica. Entonces acudió nuevamente a urgencias, aquí ya le hacen una tomografía y se encuentra una mastoiditis y trombosis parcial del seno sigmoideo y transverso. También en una resonancia, ya el paciente estando internado, se diagnostica cerebelitis, le dieron manejo conservador por parte de neurología pediátrica y como el paciente pues había tenido nistagmus, lo valoró oftalmología y solamente detectaron el papiledema y otorrino colocó tubos de ventilación. Entonces el paciente estuvo internado aquí durante 2 semanas, inició un manejo con antibióticos con ceftriaxona y vancomicina. Entonces se tomaron laboratorios, todos normales. Aquí lo importante que hay que saber es que se tienen que graficar por edad. Por eso puse esta imagen, porque aquí nos pueden poner un valor de referencia. Cuando nosotros nos vamos a las tablas a ver si esos valores son pues los del paciente, cambian demasiado. Por ejemplo, aquí los linfocitos de 1200 a 3500, lo normal es de 3000 a 9500. Entonces, no hay que basarnos con lo que vemos en la impresión, hay que sacar nuestra tabla y graficar todo por edad del paciente. Entonces, todo había salido normal en este paciente. ¿Y qué es lo que hay que llevarnos aquí? Es que las complicaciones infecciosas en pacientes con inmunodeficiencias. Entonces, no es normal que tengamos un paciente que fue una TIT o una otitis y en 3, 4 días ya traía una automastoiditis y trombosis del seno. O sea, no es algo común. Aquí hay que sospechar en que no hay algo normal. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un paciente que tuvo, esos son casos clínicos, un paciente de 11 años que tenía síndrome de George, inicia también como una otitis, se complica automastoiditis, le ponen tubos de ventilación, se perfora la membrana, entonces al final pues dieron que el diagnóstico era una otitis por Aspergillus. Y aquí también la evaluación de los pacientes que habían tenido inmunodeficiencia primaria, ¿cuál era la complicación más común? Pues era que tenían alguna infección pulmonar pues muy leve y que se complica en una neumonía o un derrame. Y aquí también pacientes que habían llegado grave que estaban en cuidados intensivos y al momento de evaluarlos, pues se dieron cuenta que pues tenían una enfermedad granulomatosa crónica, una combinada severa o una gamaglobulinemia de bruto. Entonces, el diagnóstico de inmunodeficiencia debe sospecharse en presencia de una infección que no responde al tratamiento habitual. Entonces, si estamos ante un paciente que llega con una sinusitis y en paso de días ya se complica en una celulitis, ya trae un absceso, ya trae meningitis o trae una trombosis del seno, hay que pensar en algo más. Si estamos en un paciente que tiene neumonía y ya se hace derrame, se hace empiema o termina intubado en área de cuidados intensivos, hay que pensar que hay algo que no está bien en este paciente. O si tiene una otitis y se hace una mastoiditis o una meningitis o también una trombosis como el paciente que vimos,
pues hay que abordar a estos pacientes. Entonces, como conclusiones de este caso, hay que llevarnos que para sospechar, siempre lo repito, hay que conocer sobre este tipo de patologías. El interrogatorio y la exploración física es algo muy importante dentro del abordaje y conocer los 10 signos de alerta de inmunodeficiencia pues es primordial como para abordar a estos pacientes. Hay que descartar principalmente todo lo que ya les dije, preguntar si está en guardería, si tiene hermanos, si los papás fuman, si ya tiene las vacunas completas para ver que estas infecciones de repetición pues no sean secundario a eso. Y las complicaciones de enfermedades comunes en un niño sano, pues esto es raro. ¿Ok? Hay que abordar a estos pacientes y en busca de la autoinmunidad puedes encontrar una inmunodeficiencia. Entonces, pues ya sería todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda del caso.